Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1848-2015, formado por apelaciones de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Héctor Rodrigo Ortiz Morales contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 10 de marzo de 2015, consideró: al realizar el estudio de las actuaciones, se determina que el aspecto toral a dilucidar en el presente caso consiste en determinar si el señor Héctor Rodrigo Ortiz Morales podía ampliar y modificar la demanda laboral instaurada contra César Augusto Sagastume Juárez en su calidad de propietario del Colegio Particular Mixto Tezulutlán. Al respecto, se estima oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 338 del Código de Trabajo, la demanda se podrá ampliar en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. De lo anterior, se entiende que si el demandado decide contestar la demanda, se puede hacer en la misma audiencia; de lo contrario, se suspenderá y se señalará una nueva para tal efecto. Al realizar el examen obligatorio de los autos, se determina que el día señalado para juicio oral, el demandante postulante hizo uso de su derecho de ampliar o modificar la demanda, por lo que el demandado solicitó al juez que se suspendiera la audiencia y señalara nueva para efecto de pronunciarse sobre las pretensiones del actor, por lo que el acuo señaló el 10 de marzo de 2014 para que las partes comparecieran nuevamente. El día señalado, previo al desarrollo de la audiencia, Héctor Rodrigo Ortiz Morales, mediante memorial, presentó una nueva ampliación y modificación, la cual fue declarada sin lugar por considerar el juez que el demandante ya había hecho uso de su derecho, por lo que la etapa procesal precluyó, criterio que fue confirmado por la sala denunciada, agregando que, de aceptar la ampliación, se incurriría en el círculo vicioso, violentando los principios de seguridad y certeza jurídica. Al analizar la actuación de la sala denunciada, se establece que la misma se encuentra apegada a derecho y en el ejercicio de sus funciones, pues, de conformidad con el artículo 338 del Código de Trabajo, la demanda se puede ampliar o modificar en el periodo comprendido entre la citación y la primera audiencia, y siendo el caso que se amplíe o modifique en la primera audiencia, queda a discreción de la parte demandada si la contesta o solicita que se señale nueva audiencia para el efecto, lo que sucedió en el presente caso, por lo que el juez acuo suspendió la audiencia programada y señaló nueva para el simple efecto de que el demandado presentara sus argumentos sobre la pretensión del actor y la posterior ampliación. Por lo tanto, es correcta la interpretación de la autoridad impugnada, puesto que acceder a lo solicitado por el postulante atentaría contra la seguridad jurídica, debido a que se estaría en un círculo vicioso en el cual el demandante podría ampliar la demanda cuantas veces desee, lo que es contrario al artículo 338 del Código de Trabajo antes citado, que es claro al indicar que se puede ampliar en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, siendo que el amparista hizo uso de ese derecho el 5 de febrero de 2014, pretender ampliaría nuevamente es improcedente. Con esta consideración resolvió: 1. Deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Héctor Rodrigo Ortiz Morales contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán del Departamento de Alta Verapaz. En consecuencia, A. Se condena en costas al postulante y B. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Julio Ricardo Molina Celada, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el que deberán expresar los agravios que le reprochan a la sentencia de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta.
Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Héctor Rodrigo Ortiz Morales, quien actúa con el auxilio del abogado Julio Ricardo Molina Celada. Muchas gracias. El señor Héctor Rodrigo Ortiz Morales mantuvo una relación de trabajo de aproximadamente 14 años y 10 meses. Posterior a eso, interpone demanda ordinaria laboral a efecto se le cancele indemnización por tiempo de servicio y las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, de conformidad con la ley. Al interponer su demanda por sus escasos recursos económicos, se auxilia de una asociación allá en el municipio de Salamá, a efecto se le brinde la asesoría correspondiente. Obviamente, la demanda no fue preparada de la manera más correcta en cuanto a sus pretensiones. En la primera audiencia, el día 5 de febrero del año 2014, la abogada que en ese momento le asesoraba amplió la demanda. La parte demandada no hizo uso de su derecho de defensa, pidió que se suspendiera la audiencia, por lo que la nueva audiencia se señaló para el día 5 de marzo del año 2014. En ese ínterin de tiempo, el demandado y la abogada asesora, quien no maneja el derecho del trabajo, me pidió ayuda. Yo entré a asesorar, analicé la demanda y vi que habían inconsistencias tanto en las reclamaciones como en los medios de prueba. Más aún que durante ese tiempo el actor pudo darme nuevos medios para poder evidenciar la procedencia de su derecho, de conformidad con la ley y atendiendo al principio realista del derecho del trabajo, en cuanto a que a un trabajador le es muy difícil obtener prueba para probar en contra de su patrono, ya que toda la prueba la tiene el patrono en sí. Evidenciamos, utilizamos toda esa prueba, ampliamos y modificamos la demanda, preparamos un memorial y lo presentamos al juzgado el día de la audiencia, el día 5 de marzo del año 2014. La juez dictó resolución de esa misma fecha, en la cual dice que en cuanto a la ampliación o modificación de la demanda no ha lugar a darle trámite a la misma, derivado que de conformidad con el artículo 338 del Código de Trabajo ya se había hecho uso de esa fase, de ese derecho a ampliar la demanda, y que como la parte demandada no quiso contestarla, la nueva audiencia era única y exclusivamente para contestar la demanda. Derivado de eso, se interpuso recurso de nulidad, fue a la autoridad recurrida, la cual falló en el mismo sentido. Se procedió a interponer el amparo y obviamente el fallo que dicta la Corte Suprema de Justicia se dicta en iguales términos. Considera la defensa que en este caso se están afectando los derechos constitucionales de mi cliente debidamente establecidos, tales como la legítima defensa, el debido proceso y el no darle acceso a una tutela judicial efectiva. ¿Ello por qué? La Corte Suprema de Justicia dice que el punto toral del asunto es establecer si efectivamente precluyó el derecho del trabajador a ampliar su demanda. Y dice, y se fundamenta siempre en el artículo 338 del Código de Trabajo, en relación a que la única oportunidad de ampliarla es entre la notificación en la primera audiencia o al celebrarse esta. No obstante, ellos hablan y dicen que eso es en base al derecho de preclusión. Y dicen que como ya se amplió en una ocasión la demanda y ya se señaló nueva audiencia para contestar la demanda, el derecho a poder ampliarla precluyó. Y eso, a mi parecer, y de conformidad con la ley y la doctrina, y también a sentencias de esta honorable Corte, no es así. El proceso laboral se forma de diferentes fases. La fase de la ratificación o ampliación de la demanda, posteriormente la fase de la contestación de la demanda. Y al pasar de una fase a otra es que precluye el derecho para poder ejercerlo. En este caso, nos encontramos aún en la fase de la ampliación, modificación o ratificación de la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda no ha sido contestada, porque en su momento se amplió la demanda, pero la parte demandada no quiso contestar la demanda en ese momento, por lo que, de conformidad con la ley, se señaló una nueva audiencia para que tuviera verificativo la contestación, lo que no había sucedido cuando se amplió la demanda. Se amplió la demanda antes de que la misma se contestara. En dicha virtud, el derecho para poder ampliar o modificar la demanda no había precluido. La Corte dice que de permitirse que se estén ampliando las demandas, se entraría en un círculo vicioso, dándose cuantas ampliaciones se considerase. Eso no es correcto, eso no es cierto. Derivado que la parte demandada es quien puede ponerle fin a ese ínterin o a esas ampliaciones. Si la parte demandada viene y contesta la demanda, ahí
pasamos a la siguiente fase, ahí precluye el derecho del trabajador a poder ampliar su demanda. Ese es el asunto principal, esos son los derechos que se nos están violentando. Consideramos nosotros que tenemos todo el derecho a poder ampliar nuestra demanda porque la misma no ha sido contestada, por ende no ha precluido tal derecho. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra César Augusto Sagastume Juárez, quien actúa con el auxilio del abogado Maynor Alejandro Conde Orellana en su calidad de tercero interesado en el amparo. Gracias, honorables magistrados, muy buenos días, y para los que son maestros, muy feliz día del maestro. Básicamente, la contraparte alega que se violaron algunas garantías y derechos procesales. Nosotros consideramos que en ningún momento se le ha violado absolutamente ningún derecho, ninguna garantía, puesto que la parte trabajadora siempre actuó y viene actuando a través de un auxilio profesional. Su postulación procesal no la ha hecho de manera individual, sino la ha hecho con la asesoría correspondiente, y eso es un punto que sería bueno analizar. Básicamente lo que se está analizando es si la persona podía o no podía ampliar nuevamente su demanda. Nosotros consideramos de que ya no lo podía hacer. Nosotros nos presentamos como parte patronal el día de la audiencia, de la primera audiencia. La abogada que lo estaba auxiliando en ese momento amplió la demanda correspondiente y lógicamente nosotros nos acogimos al derecho que establece el Código de Trabajo de poder solicitar la suspensión de la audiencia ante la ampliación de la demanda. Ante esa actitud, la jueza lo que hizo fue de que señaló una segunda audiencia. En la segunda audiencia nos presentamos con mi patrocinado, y da la casualidad que la contraparte no se presentó a la segunda audiencia, sino lo que hizo fue que presentó un memorial donde ampliaba la demanda. Y todos recordemos que el proceso ordinario de trabajo es un proceso que está diseñado por audiencias, por lo cual la parte trabajadora tenía la obligación de presentarse a la segunda audiencia y en todo caso de ver si podía ampliar la demanda o no, pero eso lo tenía que haber hecho dentro de la primera audiencia, dentro de la segunda audiencia, perdón. No tenía que llegar unos minutos antes de la audiencia a presentar un memorial, porque no es así el procedimiento. Eso significa que él está manifestando que se le violaron algunos derechos procesales, algunas garantías procesales, pero él es el que está violentándolos, porque el sistema laboral está diseñado por audiencias y él tenía la obligación en la segunda audiencia de haber llegado y haber tratado de ahí, si era procedente o no, ampliar su demanda. Creo que lo que se pretende es una aplicación supletoria del artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que la demanda se puede ampliar siempre y cuando no se haya contestado. Sin embargo, esa aplicación consideramos nosotros que no es válida en el presente caso, toda vez de que el Código de Trabajo sí establece claramente cuál es el momento, la forma, el modo y el efecto para poder ampliar una demanda. Por lo tanto, señores honorables magistrados, solicitamos de que el fallo objeto de apelación sea confirmado y la apelación sea declarada sin lugar. Muchas gracias, muy buenos días. Se clausura la presente audiencia.